Sean bienvenidas a esta mesa número 7 del Cuarto Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Me siento muy honrada de poder estar aquí, me siento muy honrada de compartir la mesa con compañeras de Perú, de México, de París. Sin duda va a ser una mesa muy enriquecedora en la que vamos a poder escuchar distintas perspectivas, distintos espacios. Es una mesa interdisciplinaria que seguramente nos va a enriquecer a todos. Vamos a iniciar. La primera ponencia es a cargo de Marianne Tilous y Eva San Martín. Está aquí presente Eva. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. Eva San Martín es doctora en Geografía de Género, tiene una especialidad en la dimensión espacial de la violencia doméstica hacia la mujer. Actualmente tiene una adscripción en el Laboratorio de Estudios de Género y Sexualidad en la Université de París 8, en Francia. Es profesora de Sociología en una escuela de trabajo social de su Willanels, Francia, y miembro del equipo de investigación Spatialités des Violences et COVID-19 en el laboratorio LEX de la Universidad de París. Después de haber cursado una licenciatura en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, se ha especializado en políticas sociales y relaciones de género en la Universidad de Toulouse-Lembiral, y su tesis doctoral, La dimensión espacial de la violencia doméstica hacia la mujer, aborda el fenómeno de la violencia hacia la mujer desde el ámbito de la geografía. Actualmente articula su labor de docente con la de investigadora, lo que le permite participar en conferencias y publicaciones sobre este tema. El tema que nos va a presentar es la dimensión espacial de la vida doméstica hacia la mujer en periodo de crisis, COVID-19 en Francia. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias por permitirme de compartir con ustedes esta investigación que todavía no se ha terminado. La hemos empezado en noviembre del 2020 y finaliza a finales de agosto. Mujeres que dicen, si yo digo que vivo violencia, el sistema no va a poder protegerme, entonces mejor me callo. Esto está también motivado por el hecho de que hay una poca formación y sensibilización de la parte de las fuerzas de seguridad, de los policías, que todavía hoy en Francia, como en muchos otros lugares, se niegan a recoger las denuncias de las mujeres. Ha habido albergues cerrados donde las mujeres no han podido entonces buscar refugio y se las ha albergado en habitaciones de hoteles con niños, con niñas, sin poder hacer de comer y muchas veces sin el número de camas necesario para que todo el mundo pueda dormir. Y esas mujeres han vuelto al domicilio con el autor de violencia porque las condiciones de protección no estaban a la altura. También decir rápidamente que ha sido muy complicado para las mujeres que viven en el medio rural y también para las mujeres extranjeras. En conclusión, diré que el Estado ha utilizado la metáfora del contencioso bélico para caracterizar la pandemia. Las fuerzas del orden han ejercido relaciones de poder y de dominación para controlar los desplazamientos y la ocupación de los espacios públicos. Esto ha llevado a cabo una masculinización de la gestión de la pandemia. Esta masculinización de la gestión de la pandemia se contrasta con la feminización de todos los espacios que tienen que ver con el tema de los cuidados, y esta lógica patriarcal inscrita en los espacios entra en resonancia con el mecanismo de la violencia doméstica hacia la mujer. Si queremos luchar contra la violencia, contra este tipo de violencia, es necesario interrogar el ejercicio del poder de los agentes que vertebran la vida social, ya sea el sistema económico, el Estado y la institución familiar. Es necesario también generalizar la cultura, una cultura de lucha contra la violencia, y para ello hay que revalorizar el trabajo social, hay que implementar medidas de protección de la mujer y de sus hijos y de sus hijas y alejar y neutralizar al autor. Aquí también les comparto alguna bibliografía indicativa que puede también inspirar la reflexión, etcétera. Y bueno, les agradezco mucho su atención. He ido un poco rápido al final, pero tenía miedo de pasar el tiempo que me es impartido. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Eva por su excelente intervención, y desde luego faltan generar políticas públicas que apoyen este tipo de situaciones y combatir la violencia. Continuamos de acuerdo con nuestro programa con la ponencia de experiencia etnográfica interseccional del espacio doméstico en contexto de COVID-19 en 3 ciudades de Perú. Y para ello
me permito dar lectura de la síntesis curricular de la arquitecta Liz Luisa Isidro Ferrer. Es una ponencia de participación conjunta con la arquitecta Gisela Arlet Zarela León Torres. Liz Luisa Isidro Ferrer es arquitecta peruana con estudios de posgrado en crecimiento urbano y uso sostenible de suelo urbano y ha participado como ponente en el 8º Congreso Euroamericano Reavent 2020 con el artículo Centro Histórico de Lima, Renovación Urbana y la implicación del derecho urbanístico, casos, Proyecto Piloto Martinete, Conjunto Habitacional La Muralla y Casa de las Columnas. Ha publicado colaborativamente el artículo de opinión Ciudades Cuidadoras, el Noticias Ser. Sus principales intereses son vivienda con perspectiva de género, derecho urbano, políticas y gestión del suelo. Por su parte, la arquitecta Gisela Arlet Zarela León Torres es arquitecta por la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. Es arquitecta peruana con estudios en evaluación de daños y análisis de necesidades en contexto de desastres por el Colegio de Arquitectos del Perú e INDECI, investigadora asociada en el Grupo de Patrimonio y Educación Patrimonial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, participante en el taller internacional Summer School Social Metabolism Lima, organizado por ILPO, University of Stuttgart y la Universidad Nacional de Ingeniería, ponente en el Seminario Internacional de Investigación, Segregación y Fragmentación Urbana, organizado por la Universidad de Guadalajara 2020, con el tema Segregación Socioespacial en el Centro Histórico de Lima 2019. Sus principales intereses son inequidades en el espacio urbano, interseccionalidad, vida cotidiana, fragmentación urbana y vivienda. Le cedemos el uso de la voz a las arquitectas. Buenos días. Primeramente, gracias al Congreso por brindarnos este espacio para compartir la investigación que le venimos a mostrar. Esta investigación se enmarca en medio del confinamiento y empezamos a formar un colectivo multidisciplinario y bueno, ahora venimos a presentar esto. La investigación se titula Experiencia etnográfica interseccional del espacio doméstico en contexto COVID-19 en 2 ciudades del Perú. La investigación se marca entre marzo y julio del 2020, meses en los que hemos vivido en confinamiento a causa del COVID-19. Bajo el lema Quédate en casa, el Estado peruano determinó una serie de medidas desde una perspectiva homogénea y sesgada, basada en datos socioeconómicos desactualizados, incompletos y desarticulados, sin considerar aspectos cualitativos ni la diversidad de contextos y por ende la complejidad de las necesidades. En este contexto, consideramos necesario incorporar y reflexionar sobre otras metodologías basadas en la experiencia y la vida cotidiana. La investigación es de tipo cualitativa. Los métodos que hemos usado han sido la autoetnografía y entrevistas semiestructuradas. Se analiza cómo en este nuevo contexto de pandemia el espacio doméstico se convierte en potenciador o inhibidor de ciertas relaciones, actividades y estados anímicos, siendo la unidad de observación y análisis. A través de la representación gráfica y oral de la vida cotidiana, se pretende identificar nuevos usos y necesidades sin precedentes, así como entender cómo se ha relacionado con los roles de género y valorar la distribución espacial. El grupo participante de la muestra está conformado por 4 jóvenes con identidad femenina y 2 con identidad masculina de entre 23 y 29 años que habitan diferentes contextos de las ciudades de Lima y Huancayo. Para desarrollar esta investigación hemos abordado los siguientes conceptos. Tomando como referencia Rapoport, entendemos al espacio doméstico como el espacio habitado, ocupado y vivido por las personas o familias, que es personalizado en el tiempo, en el que se puede percibir o observar prácticas de la vida cotidiana. Asimismo, el espacio doméstico es contenedor de roles y jerarquías, tiene la capacidad de contención de relaciones con los espacios y objetos y relaciones entre individuos. En cuanto a la definición de etnografía arquitectónica, nos hemos apoyado en el trabajo de Kajima, que define por un lado a la etnografía como la representación de la sociedad y la cultura de un grupo de personas o una comunidad basada en el trabajo de campo, y por otro lado define la arquitectura como un recinto físico que protege y apoya la vida y las actividades humanas. Además, ella subraya que una característica de la arquitectura es que tiene al dibujo como un medio propio de evaluación crítica.
En ese sentido, nosotros exploramos el uso de la etnografía arquitectónica para visibilizar a nivel físico-espacial cómo se ha desarrollado el nivel psicosocial de cada familia desde la percepción personal de los participantes de esta investigación. Para abordar el siguiente concepto, interseccionalidad, tomamos como referencia la definición de Rubio, que considera que las desigualdades se producen por la interconexión de diferentes formas de subordinación que configuran la identidad de los sujetos, como es el género, la raza, la clase social y otros, y que estas a su vez son dinámicas en el tiempo y en el contexto social en el que se encuentran. Y finalmente, tomando como referencia a Haraway, entendemos por conocimiento situado la importancia de reconocer y dar cuenta de la posición del sujeto cognoscente en la investigación, para no caer en la falacia de la objetividad científica y neutral. En ese sentido, se reconoce que no es posible estar en todas las posiciones de subyugación porque las identidades son múltiples y móviles, por lo que las experiencias de las personas no se pueden asimilar a una identidad única. Gracias, Liz. Como se comentó, en este estudio hemos participado 6 integrantes de SUYU, colectivo de investigación que se empezó a formar en pleno confinamiento. Decidimos hacer un ejercicio exploratorio para poder identificar y analizar cómo se habían adaptado nuestras viviendas y nuestras dinámicas familiares a las medidas anti-COVID, con especial interés en estudiar el impacto en los roles de género. Aprovechamos además que vivimos en diferentes distritos y provincias del país para poder participar de esta investigación de manera virtual. ¿Qué hemos analizado? A través del mapeo de nuestras viviendas y entrevistas semiestructuradas, hemos reconocido nuestra nueva cotidianidad. Concretamente, hemos identificado usos, recorridos, percepciones, objetos, personas y otros seres vivos, así como las relaciones que se han dado entre todos estos elementos en función del tiempo, para posteriormente analizar toda esta información a partir de 4 temas: el uso del tiempo y del espacio, las interacciones sociales, los roles de género y la adaptabilidad de la vivienda. Dentro de los casos de estudio, en el caso de Isela, como se muestra en el plano, los espacios más utilizados fueron los dormitorios y los menos utilizados fueron la sala y el comedor. Los roles de género se modificaron de manera más igualitaria. El trabajo doméstico fue realizado por todos los miembros del hogar, en mayor proporción por el padre y en menor proporción por la madre, que trabaja intensamente como enfermera. Cuando alguien enfermaba de COVID-19, se adaptaban comedores en los dormitorios, utilizando mesas plegables, mesas de noche, los escritorios. Además, la comunicación con la persona enferma pasaba de ser presencial a virtual a través de plataformas como Zoom. A causa del trabajo y la educación a distancia, la familia se vio obligada a mejorar el servicio de Internet, incorporando además un repetidor de señal para ampliar la cobertura del servicio. En el caso de Araceli, ella regresó a la casa familiar en su ciudad natal de manera inesperada. Lo que inicialmente iba a ser un viaje de semanas, tal como se dijo al inicio del proceso del confinamiento, se convirtió en su segunda experiencia de migración. La familia adaptó sus dinámicas, tal como se observa en el plano, siendo los espacios más utilizados los dormitorios para realizar las actividades educativas y laborales por medio del teletrabajo, mientras que los menos utilizados fueron la cocina, el comedor y las salas. Los roles de género se mantuvieron. El trabajo doméstico fue repartido entre la nueva estructura familiar. Sin embargo, el mayor volumen fue asumido por las mujeres. Al principio de la pandemia, solo las mujeres jóvenes se encargaban de salir a comprar alimentos. Se adaptó además un espacio de desinfección cerca a la entrada de la casa. Al igual que el caso anterior, se tuvo que mejorar el servicio de Internet por toda esta carga de la educación y el teletrabajo. En el caso de Gabriel, se observa que el espacio más utilizado fue la cocina y el menos utilizado fue la sala. Puntualmente, la tienda familiar fue el espacio más utilizado por sus padres. La interacción física pasó a ser virtual y la familia mantuvo el tema de las reuniones por el medio de plataformas como Zoom. Los roles de género se mantuvieron a pesar de los esfuerzos. El trabajo doméstico trató de ser repartido equitativamente. Sin embargo, como se observa, la madre asumió el mayor volumen del trabajo.
En el caso de Liz, en el plano se observa que los espacios más utilizados fueron la cocina y la lavandería, porque fueron además estos espacios parte del protocolo de desinfección en la vivienda. Puntualmente se utilizó la sala y el comedor. La interacción familiar se vio afectada, sobre todo por el hijo y el padre que se mantuvieron aislados. El primero por ser trabajador sanitario y el segundo por trabajar en talleres. El contacto físico fue volcado hacia plantas y mascotas que se convirtieron en el sostén afectivo. Los roles de género se modificaron ligeramente. La madre y uno de los hijos asumieron los principales trabajos domésticos, los cuales fueron la alimentación y la limpieza. Asimismo, reinventaron las actividades productivas, adaptaron la tienda familiar a los protocolos anti-COVID y empezaron a vender comida por delivery. En el caso de Linda, se observa que el espacio más utilizado fue la sala comedor, en donde se acondicionaron escritorios para poder realizar actividades educativas y laborales, igual que en los anteriores casos. Sin embargo, los usos se volvieron incompatibles en esta vivienda y se decidió habilitar un espacio exclusivo para estos usos. Con los hermanos más presentes y el nacimiento de una bebé, la familia se mantuvo más vinculada. Los roles de género se mantuvieron. El trabajo doméstico siguió siendo realizado por la madre y las hijas mayores. A comparación de otros casos, la amplitud de la casa de Linda permitió tener un área de desinfección y mantener distancias personales dentro de la vivienda. En el caso de Brian, los espacios más utilizados fueron los dormitorios y los menos utilizados fueron las escaleras comunes. Las dinámicas familiares se vieron afectadas por la percepción del miedo. En el plano incluso se llegan a identificar espacios por medio de emociones, medios de emociones, como la calma, la alerta y el peligro dentro de la vivienda. Gracias. En ese sentido, la familia creó sus propios protocolos de desinfección que resultaron más estrictos, pero a la vez más saludables. Los roles de género se modificaron de manera más igualitaria, el trabajo doméstico se realizó de manera colectiva y los hijos asumieron parte del trabajo doméstico. Sin embargo, la madre siguió asumiendo mayor parte de la carga del trabajo doméstico. Bueno, a partir de esos casos que hemos presentado, analizados en función de estos 4 temas de análisis, roles de género, de utilidad de la vivienda, uso del tiempo y del espacio e interacciones, hemos llegado a reflexiones, resultados, conclusiones, se podría decir, ¿no? Bajo estos lemas. El trabajo doméstico no está en cuarentena. A causa de la pandemia se ha mejorado ligeramente la distribución del trabajo doméstico. En algunos casos se ha repartido equitativamente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las madres e hijas mayores han asumido el mayor porcentaje. En ningún caso los hombres han asumido el mayor volumen de trabajo doméstico. La cocina fue utilizada puntualmente por toda la familia, pero fue más utilizada por las mujeres en los horarios de preparación de alimentos. Es decir, las mujeres ocuparon la cocina durante más horas en comparación a los demás miembros de la familia. Sobrevivir desde la trinchera. Todos los casos se han adaptado a medidas anti-COVID. Al menos han establecido un espacio de desinfección. En las viviendas más grandes fue posible mantener el distanciamiento entre personas y algunas familias adoptaron sus propios protocolos debido a su percepción del miedo y también a la divulgación de noticias falsas. Ante casos de contagio dentro de las familias, se utilizaron mesas plegables y mesas de noche dentro de los dormitorios para alimentarse distanciados de los demás miembros. Lo privado es social, lo social es privado. Los espacios más usados han sido los espacios comúnmente privados, como los dormitorios, debido a la incorporación de actividades educativas y laborales virtuales, mientras que los menos usados han sido los espacios comúnmente sociales, como la sala o el comedor, y áreas comunes en el caso de edificios de departamentos. Nuevas cotidianidades. En todos los casos se ha manifestado la necesidad de tener espacios privados y sociales. En situaciones en las que han coexistido actividades laborales, educativas y sociales, han surgido conflictos por la incompatibilidad de usos. Esto producto de los ruidos, la falta de espacio, la interferencia de horarios, además del problema de Internet.
Ante la nueva dependencia del teletrabajo, la educación y la socialización a distancia, en todos los casos se ha evidenciado la necesidad de mejorar el servicio de Internet. La opción más común ha sido la compra de repetidores de señal por ser la más económica, motivo por el cual ha surgido una nueva jerarquía dentro de las viviendas. Los espacios cerca del router han sido los más priorizados. De ahí siguen en jerarquía los espacios cerca del repetidor y al final quedan los otros espacios. Ante las restricciones de movilidad se ha incrementado el servicio de delivery, además, sobre todo el de comida. Esto ha repercutido en los hábitos de alimentación de las familias y ha consolidado el trabajo informal precario de las personas repartidoras. Afectos y naturaleza. Las familias con mascotas y plantas valoraron la importancia de interactuar con seres vivos, ya que suplía y compensaba la falta de contacto físico, afectivo, evidenciando además que somos seres ecodependientes. De los encuentros físicos a los encuentros virtuales. A causa del distanciamiento, algunas familias reemplazaron los encuentros físicos por medio de videollamadas en un espacio virtual, ya sea para interactuar con familiares contagiados como con otros miembros de su entorno social. Personal sanitario y autoaislamiento. Las personas trabajadoras en hospitales han cambiado radicalmente la dinámica familiar porque han tenido que vivir de manera aislada y cumplir con las medidas de seguridad dispuestas. Muchas gracias. Gracias a las arquitectas Liz Isidro y Gisela Zarela León por su participación sobre la experiencia etnográfica interseccional del espacio doméstico en el contexto COVID-19 en 3 ciudades de Perú. Muy enriquecedor sin duda. Les recordamos a quienes nos siguen en línea que pueden dejar sus preguntas mismas que serán formuladas al finalizar las ponencias. A continuación, daremos lugar a la ponencia sobre las madres COVID, el lugar de la maternidad y los cuidados en la nueva normalidad, que está a cargo de Sabela Lozadas Cortinas, que es politóloga, escritora, gestora cultural, investigadora y formadora española, acreditada oficialmente como docente en igualdad de género y prevención y lucha contra la violencia de género. Ha trabajado más de 5 años en la incorporación de la perspectiva de género en programas y proyectos de la cooperación española y más de 10 años en proyectos culturales en varios países. Como editora ha creado dalualibros.com, donde publica libros para niñas y niños con un enfoque feminista, ambiental y de respeto a la diversidad. Y como escritora ha recibido varios premios y ha sido seleccionada en el catálogo de honor de la OEPLI. Actualmente investiga en relación entre la violencia machista y la maternidad dentro del máster en intervención interdisciplinar en violencia de género de la VIU. En la presidencia de Mafer, es la presidenta de Maferfem, Asociación de Madres Feministas, con sede en Santiago de Compostela, en donde realizó el estudio Maternar en tiempos de pandemia y coordina el Observatorio sobre las Violencias Machistas Cotidianas que afectan a las mujeres en la maternidad y a sus hijas e hijos, cuyo informe de resultados será publicado en 2020. Fue publicado en 2020. También colabora habitualmente en revistas como Andaina y Revirada, y es coautora en la serie de artículos Arquitectura de los Cuidados sobre arquitectura, urbanismo y género en el periódico El Salto. Pues, maestra, adelante, por favor. Hola, bueno, muchas gracias. Antes de nada, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en este Congreso Internacional sobre Género y Espacio, compartiendo con ustedes, conociendo proyectos muy interesantes y muy variados. Y bueno, creo que nos une un objetivo común, ¿no? Que es terminar con la violencia. Siempre terminamos hablando, ¿no? de violencia y de la importancia de luchar contra las violencias. Bueno, yo también voy a hablar de violencia. Mi trabajo se titula Las madres COVID, el lugar de la maternidad y los cuidados en la nueva normalidad. Es un trabajo que nace que bebe, digamos, de 2 trabajos anteriores que hicimos dentro de la asociación de la que formo parte, Materfem, de maternidades feministas galegas. Iniciamos
Entonces, esto me sirve también como para contextualizar, ¿no?, el trabajo del que les voy a hablar después. Como dentro de la asociación hicimos un trabajo sobre las violencias que afectan a las mujeres en la maternidad y a sus hijos e hijas. Con el objetivo de crear un diagnóstico, nos dimos cuenta de que no existía ningún trabajo similar, ¿no? Desconocíamos cuál era la realidad de las mujeres madres. Entonces, iniciamos este trabajo con el objetivo de elaborar un diagnóstico que muestre por primera vez datos y experiencias concretas sobre la incidencia de la violencia machista cotidiana en las vidas de las mujeres madres, a partir del cual realizar acciones de visibilización y denuncia y también propuestas para contribuir a una ciudad más humana y más amigable. Ahí, bueno, la mayor parte de los textos están en gallego porque es el idioma en el que se hicieron los trabajos, que es el idioma de Galicia, de la región de donde yo vengo en España. Entonces, bueno, ahí están los objetivos. Y el ámbito se inició en la ciudad de Santiago de Compostela, donde nosotras tenemos la sede, pero hubo una demanda muy grande de participar por parte de mujeres de otras ciudades y de zonas rurales. Entonces, bueno, se fue ampliando el estudio. ¿Qué estudiamos? ¿Qué quisimos recoger? Para ello, identificamos una serie de violencias que, bueno, esta diferenciación en realidad es de tipo metodológico porque sabemos que las violencias no están separadas, sino que están interconectadas, ¿no?, las violencias machistas, y que además se potencian unas a otras. Entonces, estudiamos la violencia institucional, la violencia estructural, económica, cultural, psicológica, ginecobstétrica y sexual. Y bueno, este es el informe de la portada del informe de resultados que se presentó en diciembre de 2020, después de ser pospuesto muchas veces la presentación por la pandemia, ¿no?, y por las restricciones. Finalmente tuvimos que hacer la presentación online y bueno, se puede consultar en la web de materfem.gal. Vamos a pasar. Bueno, así un poquito por encima porque bueno, no nos podemos detener en describir cada violencia ni todos los resultados de este informe, que es previo al que les voy a hablar. Pero bueno, quería señalar así algunos datos, ¿no?, que recogimos. Por ejemplo, el hecho de ser madre perjudicó mi carrera laboral como si tuviese que escoger entre una cosa y otra, nos dicen la mayoría de las mujeres madres entrevistadas. Otro es que más del 70% nos dice que recibió cuestionamientos y juicios en lo relativo a la maternidad no comparables a ningún otro ámbito. Otro se refiere a que los medios, la publicidad y los productos culturales ridiculizan a las madres como histéricas, mandonas o ignorantes y muestran una visión equivocada de los partos y de la crianza. Esto nos lo dice más del 80% de las mujeres. Y otro de los datos, por ejemplo, acudí embarazada o con criaturas a una institución pública como juzgados, servicios de mediación, policía, seguridad social, y me encontré que no había prioridad ni salas de espera adaptadas, cambiadores o rampas. Bueno, yo destaco, ¿no?, estos elementos porque después estas violencias, la violencia estructural, cultural, económica y ginecobstétrica, son las que después yo voy a seguir estudiando en el contexto de la pandemia, ¿no?, para ver también cómo ha afectado la pandemia en esas violencias concretas. Bueno, ya lo comentaron mis compañeras anteriormente, entonces no me voy a extender mucho sobre qué son los cuidados, ¿no?, las actividades características de la especie humana, que incluyen todo lo que hacemos con vistas a mantener, continuar o reparar nuestro mundo, ¿no?, según la definición de Joan Tronto. Pero bueno, para contextualizar un poco la situación en España, tenemos que decir
que el trabajo de cuidados, que no está remunerado y que realizan mayoritariamente las mujeres, equivale en España al 53% del Producto Interior Bruto, una cantidad nada desdeñable y que señaló María Ángeles Durán Heras, que es, bueno, a la que le agradecemos mucho, ¿no?, que haya podido cuantificar y poner en datos todo esto que es tan importante visibilizar. Otro dato importante de la situación de los cuidados en España es que una vez que somos madres, las mujeres pierden un 11% de los ingresos el primer año y puede llegar a un 33% en una década, según un estudio reciente del año pasado del Banco de España. Por otro lado, también me parece importante señalar que en el confinamiento las escuelas cerraron de un día para otro, sin consultas ni medidas adicionales de conciliación, con la certeza de que alguien se va a hacer cargo de las criaturas, porque las criaturas siempre tienen a una mujer, normalmente a su madre, disponible, ¿no? Hay esa confianza en que las mujeres se van a hacer cargo de los cuidados. Bueno, esta es una brevísima cronología de la situación de pandemia en España. Hay que decir que recogimos dentro de la asociación otro estudio que se llamó Maternar en tiempos de coronavirus a través de un cuestionario web en donde queríamos conocer cuál era la situación de las mujeres en el confinamiento, que, como indica ahí, en España comenzó el 14 de marzo de 2020 con el estado de alarma que decretó el gobierno. En el caso de Galicia, además, ya un día antes el gobierno gallego había cerrado las escuelas, los bares y los comercios. Algunas comunidades autónomas se adelantaron al estado de alarma nacional. Bueno, y no es hasta el 26 de abril que se permite a los niños y niñas salir 1 hora al día, no más de 1 kilómetro, con un solo progenitor, todo muy, muy regulado. Esto es importante porque tenemos que tener en cuenta, primero, que hay muchas familias monomarentales que se vieron en esa situación de decir no puedo salir con un niño, con una niña a la calle, pero sí tengo que hacer las compras, sí tengo que hacer cosas básicas, ¿no? Entonces, pasó un tiempo hasta que esa situación se visibilizó, digamos, y se permitió la salida con un niño o con menores, ¿no?, y dependientes. Bueno, el estado de alarma terminó en junio, pero después del verano, en octubre, se inició un nuevo estado de alarma y después, en enero, comenzamos la tercera ola de la pandemia, con lo cual se endurecieron nuevamente las restricciones. Así que, seguimos, digamos, fluctuando entre restricciones y aperturas. Bueno, les quería comentar así toda esta contextualización previa antes de entrar en lo que es el estudio, ¿no?, de las madres, perdón, de las madres COVID, un estudio que busca analizar el impacto que sobre las mujeres, como encargadas mayoritariamente de la maternidad y demás trabajos de cuidados, han tenido la actual crisis sanitaria y las medidas que se han implementado a nivel político, económico, sanitario, social, etcétera, en Galicia, en la región de España que les comentaba, en especial en lo que se refiere al aumento de las violencias machistas que ya habíamos estudiado en el observatorio que les comenté. Bueno, voy atentar también al tiempo. Vale. El punto de partida es básicamente la problemática que nos encontramos, es que el contexto de pandemia ha multiplicado las violencias que veníamos estudiando, ¿no? Entonces, aquí entramos directamente en cómo hemos realizado este estudio. Tenemos una perspectiva feminista, flexible, interseccional, integradora, segura. Trabajamos con mujeres madres, sabemos que tienen poco tiempo, sabemos que tienen mucho trabajo y necesitamos adaptarnos a sus tiempos y tenerlas en cuenta. Y es una metodología feminista porque básicamente busca un cambio
está orientada a la reducción de las violencias y la lucha contra las violencias machistas, ¿no? Entendemos la violencia de género en un aspecto más amplio del que está legislado en España, que se refiere básicamente a la violencia de pareja. Nosotras tenemos en cuenta la definición de Naciones Unidas, que engloba todas las violencias que se producen tanto en el ámbito público como privado contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Bien, el trabajo está formado por dos partes. Por un lado, el análisis de la incipiente literatura sobre el impacto en las mujeres de la COVID-19 en temas como la salud mental, la atención al parto, la conciliación, el teletrabajo y otros. Y por otro lado, un análisis basado en entrevistas en profundidad, cartografías corporales, el análisis feminista del discurso y el mapeo de la vida cotidiana, que en realidad el mapeo de la vida cotidiana aún no lo hemos podido hacer por las restricciones de la pandemia, porque hasta ahora no se permitían las reuniones de no convivientes o de más de 4 personas en el exterior. En lo que se refiere a las entrevistas en profundidad, hay una parte, ¿no? Está una parte del guión de la entrevista. Uy, tengo que acelerar mucho. Vale, entonces voy a pasar esto un poquito por alto, las entrevistas en profundidad, las cartografías corporales, que tenemos ahí unos ejemplos respecto a varios elementos, ¿no? Como la afección al cuerpo físico, la economía, la educación, etc. Los talleres de análisis feminista del discurso se centraron sobre todo en una selección de noticias y perfiles de redes sociales virales por su contenido crítico hacia madres y menores, de la legislación en pandemia y también de los discursos políticos. Y bueno, para resumir los resultados, ¿no? Nos hemos encontrado respecto a la violencia estructural que hay una percepción generalizada de que hay un recorte importante de derechos y que las medidas que se han implementado ignoran los cuidados. Hay un aumento de la sensación de soledad por la desaparición de las redes de apoyo, de amistades, de la tribu, llegado al punto de que las pruebas, por ejemplo, en el embarazo se han tenido que hacer sin acompañamiento y también el parto, ¿no? Sin acompañamiento de la pareja, que es un derecho. Bueno, un aumento de la ansiedad, la tristeza, la medicación psiquiátrica, la agresividad, una disminución de los servicios y recursos para embarazadas y madres, que ya de por sí eran escasos, las consultas son online, no hay preparación al parto y aumenta el turismo obstétrico, que es lo que llamamos todo el papeleo que se hace para poder parir en hospitales que no te correspondan por tu zona, pero sí tienen un mejor trato hacia las embarazadas y hacia las criaturas. Bueno, sobrecarga de trabajo, preocupación por los efectos en hijos e hijas, fatiga, frustración. Vamos a hablar ahora un poco de la violencia económica. Hemos visto que ha aumentado la desigualdad económica y social, en general para las mujeres, y dentro de las mujeres, para el sector de las mujeres madres, y dentro de las mujeres madres, para aquellas, ha habido un aumento de la desigualdad entre quienes tienen trabajo estable y quienes están en una situación de ERTE, de suspensión del empleo temporal, o autónomas, entre las familias biparentales y monoparentales, quienes tienen unas casas con mejores condiciones y exterior frente a quienes tienen viviendas más precarias, quienes pueden pagar colegios y sanidad privados frente a quienes solo pueden acceder a servicios públicos que se han recortado, ¿no? y cerrado entre lo rural y lo urbano y entre las personas migrantes y no migrantes, ¿no? Y en general una reducción de la calidad de vida y del nivel de ingresos. Bueno, la violencia cultural no voy a hablar mucho, simplemente decir eso, que hemos visto una invisibilización y por otro lado una culpabilización de las madres en fotografías que incluso han sido trucadas o han tenido una perspectiva para que parezca que han hecho las cosas peor, ¿no? Para que se parezca que haya más aglomeraciones, que los menores se juntan, etc. Bueno, finalmente concluir que los trabajos de cuidado que se realizan de forma no remunerada por las mujeres se han multiplicado,
al mismo tiempo que han disminuido los servicios públicos, ¿no?, que ya venían sufriendo recortes. Esto ha colocado aún más carga sobre la espalda de las mujeres y necesita de una reflexión profunda sobre el espacio que ocupan los cuidados y la maternidad si queremos construir de manera justa, sostenible e igualitaria la llamada nueva normalidad. Bueno, muchas gracias y perdón por esto de ir a toda prisa y por pasarme un poquito del tiempo. Muchísimas gracias, Abela. No, gracias a todas por su buena disposición con el tiempo. En realidad vamos en tiempo, vamos bien. Y bueno, continuaremos con la ponencia sobre impactos del COVID-19 en los espacios de las mujeres. Esta es una ponencia conjunta entre la licenciada Alma Rosa y su servidora. Me voy a permitir dar lectura a la síntesis curricular. Alma Rosa Olvera Santos es licenciada en Administración de Empresas, es vicepresidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres en Querétaro, AC, y vicepresidenta de Organizaciones Unidas de Querétaro, secretaria general del Sindicato Único de Talleres, Pequeña y Mediana Industria en general, con estructura totalmente femenina, secretaria general femenil de la Federación de Trabajadores y Empleados del Estado de Querétaro, fundadora y directora de la Caja de Ahorro de la Federación de Trabajadores y Empleados del Estado de Querétaro, creada con la finalidad de otorgar servicios financieros a las mujeres excluidas de los servicios financieros formales. Asimismo, ha participado activamente en foros, cursos y diplomados relacionados con mujeres y sindicalismo, así como la participación política de las mujeres en el Estado, y trabaja con los liderazgos de colectivos de mujeres. Su servidora es doctora en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el marco del programa del doctorado interinstitucional en Derecho, maestra en Fiscal por la especialidad de Defensa de la Universidad de Guanajuato, licenciada en Derecho por la Universidad Marista de Querétaro. Con 18 años de experiencia en el ámbito jurídico, 12 de los cuales han sido dedicados al litigio y la consultoría en general. Actualmente se desempeña como coordinadora de Derecho de la Universidad Marista de Querétaro y cuenta con diversas publicaciones y participación en diversos congresos. También ha participado como ponente en diversos congresos con temas relacionados principalmente con la participación ciudadana. Y bueno, cedo el uso de la voz a mi compañera Alma. Gracias, Violeta. Agradezco a los organizadores de este congreso y agradezco a las compañeras que hoy nos acompañan en nuestra mesa. Y bueno, pues ahondando con este tema, con esta nueva realidad que el COVID-19 nos ha dejado, pues tenemos que mencionar que ha cambiado de manera significativa la dinámica de las vidas de las mujeres, ha alterado significativamente su movilidad, su rutina, sus necesidades, y con todo esto se han agudizado las violencias que se han ejercido de manera histórica y sistemática en detrimento de ellas. En Querétaro, en Santiago de Querétaro, se realizó un estudio a cargo de la doctora y una servidora, donde precisamente a través de las experiencias de las mujeres queremos comentar, queremos compartir con ustedes las dimensiones que más fueron afectadas en cuanto a espacios y a mujeres se refiere. Yo, para platicarnos sobre este estudio, le cederé la palabra a la doctora Barbosa. Gracias, Alma. Para ejemplificar esta situación, bueno, se realizó el estudio centrado en la ciudad de Santiago de Querétaro, que es la capital del estado, específicamente en la zona urbana, en lo que es la localidad, ya que de acuerdo con el último Censo Nacional de Población del INEGI, pues precisamente es donde se concentra el mayor número de mujeres en la región, siendo el 51.28%, y es también donde se concentra la mayor actividad productiva del municipio de Querétaro. Cobra relevancia lo anterior si se considera que la tasa de participación económica de las mujeres en México creció 15.7 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Y en el 2020, a nivel nacional, más de 1 millón de mujeres dejaron o perdieron su trabajo, lo que significó una disminución del 5.2% en la cifra de mujeres ocupadas en cuanto a estadística laboral, en cuanto a trabajo remunerado. Para el estudio que nosotros realizamos, se basa en el trabajo que se ha tenido cercano con diversas mujeres,
con grupos de mujeres en los que se percibió estos cambios y esta afectación en sus espacios, en los diversos espacios con los que se encuentran en diversas dimensiones, de las que va a hablar más adelante Alma. Y bueno, se les realizó una serie de entrevistas. Nos apoyamos de la herramienta de Google, respetando las disposiciones en materia de distanciamiento social y demás. Y bueno, con los estudios generados, se realizó un análisis cualitativo que se desarrolló principalmente durante 2020 y que se va a ampliar posteriormente, y que con el que se pretende visualizar los impactos del COVID-19 en las mujeres. El desafío que les ha representado la reducción de sus espacios físicos y simbólicos y el aumento de la carga de trabajo no remunerado, que ha afianzado las desigualdades dentro de este espacio privado, ¿no? La problemática se centra en la polaridad de la realidad que viven las mujeres en este desafío presentado a partir de la pandemia, en cómo han sido trastocados sus espacios, pero sobre todo en los efectos permanentes que esto pudiera tener, y en lo que implica en la posible pérdida de los espacios que ya se habían alcanzado, en los que ya se tenía un logro alcanzado y que se pueden perder a causa de lo que pudiera parecer un retroceso. El estudio que se realizó es de corte cualitativo. Como ya se dijo, se realizó a través del 2020 como parte de las actividades de apoyo con diversos grupos de mujeres, y ante la inquietud que mostraban por la afectación de sus espacios a partir del confinamiento que se dio en todo el mundo, en particular en la ciudad, por la pandemia sanitaria por el COVID-19, y la frustración que ha generado la posibilidad de no poder recuperar estos espacios. Y bueno, a partir de esto se han considerado 4 dimensiones del espacio. Adelante, Alma. Sí, la primera dimensión, estaremos hablando del espacio físico privado. El estudio que nosotros hicimos fue centrado en mujeres de clase media-baja, que ahora están trabajando desde el hogar y que ellas también tienen hijos pequeños a los cuales tienen que cuidar, pues no hay clases presenciales en las escuelas en México como en otras partes del mundo. Entonces, de acuerdo a este estudio, pues nosotros se evidencia pues que las mujeres están siendo alteradas en esta dinámica del hogar, y alteradas seriamente porque al traerse el trabajo laboral a casa y se sume al trabajo doméstico, difícilmente ellas pueden establecer límites en cuanto a horarios y actividades. Entonces tienen una complejidad para establecer frente a los otros miembros de la familia que cierto horario es para el trabajo laboral y otro horario sería dedicado para el cuidado y para lo doméstico. Pues ellas no tienen esta facilidad de hacerlo cuando se ve entremezclado, porque hablamos de mujeres que viven en casas que miden alrededor de entre 70 y 100 metros cuadrados. La mayoría de ellas con 2 habitaciones, o sea, 2 dormitorios, una sala comedor, un baño y un patio de servicio. Entonces, en el mismo espacio físico, ellas tienen el trabajo que realizaban en el espacio público, ahora lo tienen en el privado, y además la carga de todas las actividades del hogar. Entonces, ellas tienen una sobrecarga de trabajo que además se suma la dificultad física de que no cuentan, el 53.3% de ellas no cuentan con un espacio propio. No tienen un espacio físico donde puedan leer, donde puedan escribir, donde puedan desarrollar una actividad que sea ajena a las labores del hogar. Entonces, esto del 96.6% de las entrevistadas manifestó que desearía tener un espacio para ellas. La verdad es que han sido sobrecargadas. Si antes les era difícil tener espacios de esparcimiento, digamos, espacios donde fuera para ellos, espacios libres, lejos de los trabajos domésticos, lejos del trabajo laboral, ahora ese se ha visto reducido también. Les están quedando alrededor de 4.2 horas diarias a la semana para laboral, ajenas al cuidado de otros, ajenas a lo doméstico.
Entonces, en resumen, el espacio físico privado se está viendo invalidades laborales, más sobrecarga de actividades domésticas y cuidado de los otros, y las mujeres están siendo, si de manera histórica han vivido una desigualdad, una brecha considerable entre las actividades y trabajo remunerado y no remunerado en comparación con los varones, con la situación del COVID-19 se ha agudizado de manera importante, de manera dramática, podríamos decir. Pero además hay algo que se ha introyectado en el pensamiento de los otros integrantes de la familia, y es identificar que la mujer ha vuelto al espacio al que realmente pertenece. Cuando la mujer es ahora, por el confinamiento, obligada al teletrabajo, los otros integrantes de la familia ven en automático que ella regresa al hogar. Y entonces esto, decía la doctora, no sabemos si es un efecto temporal o permanente, porque ¿cuántas de ellas van a tener dificultad para regresar a las actividades que tenían antes del confinamiento? Es decir, ¿cuánto del control que están ejerciendo otros integrantes de la familia en ellas las van a liberar de ese control y las van a dejar volver a salir? ¿Cuántos años de trabajo había costado que las mujeres salieran del espacio privado? ¿Cómo el confinamiento de un día para otro las regresa? ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a ser? Es decir, una vez que pase esta emergencia sanitaria, ellas van a poder regresar así como así al espacio que se habían ganado. Ese va a ser un gran reto en cuanto al trabajo colectivo e individual que habíamos desarrollado las mujeres. Bueno, ya la primera, el espacio físico privado. La segunda dimensión que nosotros trabajamos en este estudio es el espacio físico público. Y con esto el confinamiento, que obliga a las mujeres a estar en el espacio privado, a desarrollarse, a realizar sus actividades en un entorno más inmediato, puesto que no puede, su movilidad se ve afectada anteriormente, pues es más consciente también de las deficiencias que el Estado ha tenido en cuanto a servicios y a infraestructura urbana en su entorno más cercano. Es decir, las deficiencias que el Estado ha tenido en cuanto a obra pública y a inversión en infraestructura social, pues afecta de manera importante la vida de las mujeres, la calidad de vida de las mujeres, ahora que se encuentran confinadas al espacio privado y tienen que hacer uso de ese espacio urbano más inmediato. En la tercera dimensión estaríamos hablando del espacio simbólico. Cuando las mujeres no estaban confinadas, y a través de muchos años de trabajo individual y colectivo, pues se habían adueñado de ciertos espacios urbanos donde eran de ellas. En Santiago de Querétaro tenemos grupos importantes de colectivos, y así lo expresaron las mujeres en el estudio, que hay ciertas estado que eran considerados para las mujeres, incluso para sus manifestaciones. No sé si ustedes conozcan Querétaro, pero tenemos, por ejemplo, algunas plazas donde ellas aprovechan para manifestarse, como el Plaza de la Corregidora, se llama en Querétaro, Plaza de la Constitución, donde estos espacios pues son representativos cuando las mujeres quieren manifestar de marzo. Bueno, pues estos espacios también pues han perdido, al ya las mujeres no estar en una movilidad como la que tenían antes del confinamiento, pues también estos espacios que simbólicamente eran de las mujeres, pues también se han perdido. Bueno, no sabemos si se han perdido, porque no sabemos si cuando regresen a la normalidad van a volver a tener este mismo impacto en estos espacios que eran para que ellas se pudieran expresar. Esos espacios eran simbólicamente de las mujeres. Ok. Doctora, gracias, me apresura. Y algo muy importante también es el espacio político.
al estar las mujeres, como decíamos, en el espacio físico privado, cargadas de la actividad laboral, el cuidado de los otros, la domesticidad y confinadas en el espacio privado, pues lógicamente que hay actividades que han dejado en el olvido, ¿sí? En el pensamiento de los otros, la actividad que menos deja a las mujeres, que menos reditúa, la que menos posibilidades tiene de brillar, de sobresalir, pues es el espacio político. Entonces las mujeres, al menos las mujeres del estudio que participaban activamente en sus colonias, con cierto activismo político, feminista, de adultos mayores, de madres solteras, pues lo han dejado por la misma sobrecarga de trabajo. Entonces las mujeres están perdiendo su presencia política. Y eso sería, pues, a manera de reto, una pregunta que deberíamos considerar una vez acabado el confinamiento, ¿volverán a encontrar estos espacios? Serían unas interrogantes, pero básicamente serían estas 4 dimensiones las que nosotros encontramos más importantes dentro de este estudio realizado con 100 mujeres en el estado de Querétaro. Doctora, ¿una conclusión? Sí, muchas gracias. Pues simplemente ya con el minuto que nos queda a manera de conclusión, bueno, pues decir que mujeres dentro del estado de Querétaro, en el municipio de Querétaro, y que se ha visto a través de tantas luchas, de alguna manera se ve amenazado ahorita por esta emergencia sanitaria. De ellas, como queda de manifiesto, se les devuelve al espacio privado y la carga de responsabilidades que ello conlleva. Pero lo más a la mirada de los otros pudiera parecer una reivindicación al espacio que les corresponde, ¿no? Entonces, este peligro de perder los espacios hacia lo público, hacia lo político, bueno, pues se ven amenazados y pone desde luego en peligro participación económica, social y política que se ha ido alcanzando y que han ido logrando las mujeres en los últimos años y por ende su empoderamiento. Lo que implica nuevos desafíos y de ahí la importancia precisamente de este tipo de foros que permitan visualizar esta situación y generar políticas públicas en todo esto. Y con eso cerraríamos justo en tiempo, creo. Preguntas para todas, permítanme un momento, nos vamos a ir con las preguntas en el mismo orden. Esta es para Eva San Martín. Durante el periodo de pandemia, en algunos países de Latinoamérica se ha venido afirmando que la violencia doméstica ha aumentado. Esta afirmación remite a lo cuantitativo. Sin embargo, se sabe que lo cuantitativo siempre ha sido problemático a la hora de hablar de violencia doméstica, pues los datos oficiales son precariamente capturados antes y durante la pandemia. La pregunta es, ¿cuáles ventajas y desventajas se encuentran en los discursos que, a diferencia del de ustedes, remiten únicamente cuantitativo? Me voy a permitir dar lectura a las preguntas y si quieren, posteriormente procedemos a las respuestas y si nos da oportunidad, continuamos con otra ronda de preguntas. Gisela Zarela pregunta que si consideran que la ubicación Sierra Costa afectó al hecho de que las actividades domésticas fueran asumidas más por hombres o por mujeres y cómo afectan las otras características culturales. Para Sabela Lozada, bueno, creo que aquí hay 2 preguntas que se pueden como resumir en una, porque preguntan por los resultados del estudio, si están disponibles en línea y dónde se pueden ubicar, y al mismo tiempo la bibliografía que se considera. Y la pregunta es, las madres COVID en lugar de... aquí está. Dame un segundito. Y para mejorar la calidad de vida de las madres y los cuidados en la nueva normalidad desde una perspectiva feminista. Y para Alma, con respecto para mi entidad, Querétaro, a raíz de COVID confinamiento, ¿qué iniciativas políticas han surgido para mejorar las situaciones de la mujer y familia?
los aspectos. Y bueno, iniciamos con Eva, si puedes dar respuesta, por favor, Eva. No sé si he entendido muy bien la pregunta. Es decir, si la pregunta es cuáles son los elementos, las ventajas y los inconvenientes de metodologías cuantitativas para medir la violencia, yo creo que cuando se habla de violencia hacia la mujer es muy arriesgado aplicar técnicas cuantitativas, puesto que partimos de la idea que la violencia es un contexto de vida, es un contexto donde estamos en el registro de lo sensible y nosotras nos alineamos con las lecturas de la violencia como un continuum, es decir, no hay fronteras entre lo público y lo privado. Y para medir, para captar, para trazar esta continuidad de la violencia desde lo público y desde lo privado, solo se puede tener acceso a partir del encuentro con las mujeres que viven en ese tipo de... Entonces, desde las metodologías feministas estamos más situadas en perspectivas cualitativas, en perspectivas del pensamiento situado y en perspectivas donde los conocimientos se construyen también a partir de los discursos, de los relatos de las mujeres. No sé si he contestado con ello a la pregunta. Creo que atiende a lo que lo solicitaban perfectamente. Muchísimas gracias, Eva. Liz, Gis, no sé quién de las dos vaya a dar respuesta. Sí, en relación al tema de esta pregunta, dividirlo en costa, sierra, yo lo dividiría en Lima, provincia, porque, Perú es un país alto en centralismo y esas diferencias también se ven reflejadas a veces socioculturalmente, ¿no? O sea, a nivel sociocultural, pues Lima se considera a nivel nacional casi una metrópoli, casi cosmopolita, diversas miradas, mientras que a veces con provincia no ocurre tanto eso. Sin embargo, como hemos evidenciado, las diferencias no son tan notorias tampoco a nivel del trabajo doméstico, sea Lima, sea en provincia, igual el trabajo doméstico principalmente ha estado bajo la responsabilidad de mujeres mayores o mujeres jóvenes de las viviendas. Muchísimas gracias, Gis. Continuamos con Sabela, por favor. Bueno, a ver, me preguntan muchas cosas y no sé si voy a poder dar respuesta, porque por un lado me preguntan bibliografía y no sé si hacer un momentito un pantallazo o... Puede ser bien. Parte es este estudio que mencionabas, ¿dónde se encuentra publicado? Si claro. Está disponible en línea. Sí, si está disponible en línea, y bueno, y a lo mejor puedes compartir. Ya es más fácil, sí. Claro, el estudio sobre las madres COVID aún no está disponible en línea. Estamos terminando los últimos, lo que les decía, que todavía no los pudimos hacer, el mapeo de la vida cotidiana por las restricciones de la pandemia. Lo subiremos próximamente, pero bueno, el que sí está en línea y que también tiene una biografía muy interesante, aunque una bibliografía que no incluye la última sobre COVID, es el del Observatorio sobre las violencias de género en la maternidad, las violencias machistas en la maternidad. Esa está disponible en la página web de Materfem, como suena, .gal. Y ahí en ese estudio también hay muchas propuestas. Lo que pasa es que están pensadas antes de la pandemia, porque fue justo, nosotros terminamos el estudio y el informe en marzo de 2020, así que es justo anterior. Por eso esta necesidad de hacer de nuevo, ¿no? de hacer una actualización en el contexto de la pandemia. Respecto a las propuestas,
A mí me parece muy interesante retomar una idea que no es reciente, sino que viene desde los años 70, 80 en Estados Unidos, la agrupación de casa negras planteó la necesidad de una renta universal para una renta de cuidados. Porque el planteo que hacían es, si yo contrato a otra persona para que cuide a mis criaturas, esa persona cobra por el trabajo. Ahora, si soy yo quien cuida a mis criaturas, yo no puedo cobrar por eso, ¿no? Entonces, la manera de valorar los cuidados para que realmente permitan que las mujeres tomen decisiones sobre teniendo en cuenta que las mujeres somos quienes nos encargamos del 70% de los cuidados en el mundo, pues que sean las propias mujeres quienes tomen decisiones sobre la manera en que quieren realizar los cuidados, porque no todas quieren externalizarlos, ¿no? Pero sí vivir con unas condiciones básicas. Entonces, eso me parece que es muy interesante porque está claro que el modelo no está... ¿no? Los modelos que se proponen de conciliación están basados en los derechos económicos. Tienes que tener un empleo estable, un empleo en blanco, un empleo legal, ¿no? Legal con contrato de trabajo, para poder disfrutar de una licencia de maternidad, por ejemplo, cuando esta situación de pandemia lo que está haciendo es disminuir ese tipo de contratos y aumentar la precarización y el trabajo informal y en condiciones realmente precarias. Entonces tenemos que cambiar el chip porque ya no estamos en esa situación de estado de bienestar, estamos en otro contexto muy diferente y las medidas que tenemos que tomar tienen que ser una. Pero bueno, hay muchas propuestas que no me puedo extender porque sería otra charla. Entonces, nada, los invito a que sigan pendientes de todos los trabajos que se están planteando aquí, que son todos muy interesantes. Muchísimas gracias, Sabela. Continuamos. Alma, por favor. Gracias. Sí, con respecto a la pregunta de qué iniciativas se habían presentado en Querétaro en apoyo a las mujeres, bueno, hay una propuesta, hay una iniciativa en el Senado, o que surgió desde de un senador por Querétaro, donde pugnaba porque fuera realidad la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Esa es la iniciativa que yo conozco, de la que yo tengo conocimiento. Sin duda habrá otras iniciativas en el congelador, y aunque sé que vamos atrasados como vamos atrasados en todo México, debo decir que en Querétaro hay una actividad muy fuerte siempre en cuestiones de género. Entonces, ahorita, por ejemplo, los gobiernos, tanto municipales como estatal, están volteando mucho a hacer programas y acciones en beneficio de las mujeres. Sé que esto tiene que permear hasta las agendas legislativas, y por eso hablaba de esta importante actividad que se desarrolla en Querétaro, porque hay un colectivo de mujeres donde traen una agenda feminista y donde están comprometiendo a quienes son candidatos ahorita para la gobernatura de Querétaro a que se comprometan con esta agenda. Entonces, siempre ha sido así desde que yo entré sobre el feminismo. La verdad es que Querétaro es un referente en cuestiones de género y siempre hay mucha actividad. Siempre están los colectivos feministas pugnando para que en la agenda legislativa siempre haya temas en favor de las mujeres, y siempre los hay. Sé que todavía el camino es largo, sin embargo creo que, no sé si por convencimiento o por conocimiento o por conveniencia, pero la verdad es que los partidos políticos que están al menos ahorita en campaña están muy comprometidos, o aparentemente muy comprometidos con los temas. Tengo mucha confianza en que lleguemos a tener en esta nueva administración, tanto estatal como en las diputaciones, feminista importante. Insisto, muchos colectivos de mujeres se han unido en Querétaro para pugnar por esta agenda. Existe la agenda feminista, y si bien no han existido las suficientes iniciativas en favor de
hoy. Esperemos que esta actividad colectiva rinda frutos y que en la próxima legislatura sí la tengamos. Muchas gracias. Creo que alcanzamos a una ronda. Eva, ¿qué debemos entender por deprise espacial? ¿Es el término que has desarrollado? Porque la deprise espacial hace referencia a la pérdida de competencias espaciales, porque las mujeres pierden confianza en su propio de desarrollar actividades a causa de la descualificación permanente de las que son objeto en el marco de la violencia. Entonces, las mujeres terminan por frenarse, por inhibirse, por autocensurarse, y entonces esto lleva a la ocupación del espacio, es decir, van a retirarse de una participación social, de una participación espacial. Y a esto le llamo deprise espacial, que va de par con una pérdida de la ciudadanía espacial, o sea, de la posibilidad de que las ciudades pertenezcan a las mujeres, de que los espacios de las casas, de los domicilios, pertenezcan a las mujeres, de que los espacios de ocio pertenezcan a las mujeres. Es decir, al final siempre van, ¿no?, como un poco como pidiendo permiso, como un poco tanteando a ver si pueden o no pueden. Esto se ve también en los transportes públicos, por ejemplo, ¿no? Las mujeres que ocupan menos espacio que los hombres siempre se hacen más discretas, intentan pasar invisibles. Es decir, la deprise espacial es todo ese proceso que hace que finalmente una mujer termina por no autorizarse o no tener derecho a que el espacio la pertenezca como ciudadana, como cualquier otra persona. Y a eso es a lo que llamo la deprise espacial, a todo ese proceso que es complejo y que también se articula con el tema de las emociones, ¿no? Las emociones que sentimos en los espacios, cuando se tiene miedo, por ejemplo, cuando se tiene rabia, cuando no se ocupa de igual forma el espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, el tema de la deprise espacial mezcla también el tema de los sentimientos dentro de los espacios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Ponen borrositas aquí. Perdón, es que se movieron un poquito las preguntas. Este es general. ¿Qué conciencia asumen las mujeres? Para quien la quiera tomar. ¿Qué conciencia asumen las mujeres en las pérdidas sociales, económicas y culturales que vislumbran a futuro? En relación, es una pregunta para quien la quiera tomar de los ponentes. Reitero. Sí, por favor. ¿Qué conciencia asumen estas mujeres de estas pérdidas sociales, económicas y culturales, supongo que se han generado con la pandemia, y qué vislumbran a futuro? Yo, en el trabajo que estamos haciendo, entiendo que se refiere la pregunta a qué percepción tienen, ¿no?, las mujeres respecto a esas pérdidas que estamos sufriendo a distintos niveles. Y yo creo que por lo menos las mujeres que participamos en el estudio, todas son muy conscientes de que hay una pérdida muy importante de derechos para las mujeres, va a ser difícil
desandar el camino. Una tristeza, ¿no? Y muy grande respecto a... y un pesimismo muy grande respecto al futuro. Que de hecho en los mapas corporales ellas lo ubican, ¿no? En el cuerpo, en la dificultad para respirar, dolores de cabeza, aumento de peso, dificultades para moverse, o sea, todo eso, dificultad para hablar, niebla mental, o sea, un montón de malestares, ¿no? Físicos y psíquicos también, que se deben en gran medida a esa angustia producida por la falta de luz al final del túnel, ¿no? O sea, por un lado, por lo que llaman fatiga pandémica, porque, bueno, llevamos efectivamente ya un año en esta circunstancia que pensábamos que iban a ser un par de semanas, como también dijeron las compañeras, ¿no? Y resulta que pues se alargó un año. Por un lado, por esa fatiga pandémica, pero por otro lado, por tener casi la certeza, como dicen ellas, de que no va a mejorar la situación a corto plazo e incluso a medio plazo tampoco. A nivel laboral, por ejemplo, también lo señalan mucho. O sea, han perdido calidad de vida, han visto disminuidos sus ingresos, quienes han perdido el trabajo no ven muchas opciones disponibles, porque de hecho los trabajos a los que pueden acceder ahora mismo son peores, ¿no? Con unas condiciones laborales peores de los que Entonces yo creo que sí hay una cosa, somos muy conscientes de la realidad y bueno, lo que pasa es que creo, un poco recogiendo, ¿no? lo que nos han dicho, ven difícil también cómo hacer llegar sus necesidades, ¿no? Y sus demandas, porque se sienten absolutamente invisibilizadas. O sea, no es como, ¿no? Una sensación para nada en las medidas que se están tomando. No sé si responde a la pregunta. Creo que sí. Muchísimas gracias. ¿Puedo para Eva, ¿quieres comentar algo más sobre esto, Eva? Sí, sobre esta misma pregunta, sobre el tema de qué conciencia toman las mujeres frente a la situación actual. Es verdad que una de las especificidades del acompañamiento feminista ha sido siempre de politizar la situación singular de cada mujer y tomarla como algo colectivo, es decir, lo que yo vivo de una manera privada es algo que es compartido por otras compañeras, por otras mujeres, y entonces yo me reconozco en las otras mujeres. Y para trazar estos vínculos de reconocimiento entre mujeres, las asociaciones trabajan mucho la participación colectiva en los espacios públicos. Es decir, van a conferencias, van al cine, van al teatro, van a parques, a hacer debates, van a manifestaciones. Y entonces ahí es donde se toman conciencia, ahí es donde las mujeres tienen esta posibilidad de politizar su situación individual y de tomar una conciencia colectiva y decir lo que yo vivo no es porque yo sea de esta manera, lo que yo vivo es porque estamos en una estructura social que hace que sea más fácil que yo viva una situación de violencia. Lo que ha pasado con el confinamiento es que de repente nos meten en casa. Y cuando nos meten en casa, el riesgo es de despolitizar todo este camino que se ha estado llevando a cabo desde hace decenios y el problema es que, y yo siento mucho la impotencia que tienen muchas mujeres profesionales feministas que han dedicado su vida y su labor a trabajar con mujeres y de repente dicen, y ahora mi trabajo pasa por un teléfono. O sea, ¿cómo yo voy a poder seguir acompañando mujeres? ¿Cómo voy a poder pensar estrategias con ellas para salir de esto si ahora el único medio que tengo es el teléfono? Es decir, yo veo también una impotencia de la parte de las sociales, mujeres
que viven violencia y que se encuentran muy solas, desconectadas de otras compañeras que también viven violencia, desconectadas de estos espacios colectivos que para mí son fundamentales. El problema es, con estas restricciones espaciales, hace mucho daño a vertebrar el tejido social, ¿no? O sea, se están cargando el tejido social. Lo que veo es este peligro, ¿no? De que vamos a tener otra vez que rehacer todo lo que se ha deshecho en un año de gestión de crisis sanitaria. Bueno, ha sido una respuesta un poco rápida, pero ahí lanzo la reflexión. Muchas gracias. Efectivamente, ya estamos sobre tiempo, incluso ya están solicitando acceso los ponentes de la siguiente mesa. Siguen habiendo muchos comentarios, muchos de felicitaciones. Se quedan varias reflexiones sobre la mesa. Hay mucho por hacer, políticas públicas que deben de seguir avanzando, acciones afirmativas que se deben de impulsar, y por cada uno de estos foros y la labor que desempeñan cada una de ustedes desde sus trincheras. Pues agradezco mucho la presencia de quienes nos acompañaron en línea, desde luego de nuestras ponentes en esta mesa. Fue muy enriquecedor, me siento muy honrada de haber podido compartir con ustedes. Saludos hasta Francia, Perú, España, México y todos los que nos acompañan en línea. Ha sido un placer.